10 de la mañana con 34 minutos. Nos vamos ahora a la siguiente entrevista de esta mañana aquí en CNN Chile Radio. El contacto es con la ex ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, está con nosotros. ¿Cómo está, Javiera? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, para conversar, Javiera, sobre las decisiones que está tomando el gobierno por estos días en relación a recortes de gasto. Ayer nos enterábamos en más detalle de recortes que se estarían evaluando, sobre todo en la planificación presupuestaria 2027 dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Primero, ¿cómo está observando usted este proceso que está llevando adelante el gobierno? Bueno, lo observo con preocupación porque aquí hay dos ámbitos. Por un lado, el oficio de la semana pasada, ¿cierto?, respecto de las instrucciones para la formulación del gasto 2027, pero también se conoció ayer justamente el decreto que ya modificó e hizo recortes en el gasto, en el presupuesto vigente del año 2026. Por lo tanto, lo que tenemos ya son definiciones que no son sugerencias o opiniones de haciendas de preparación, sino que son recortes concretos que hoy día ya están afectando el presupuesto, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, de algunos programas de niñez, del INJUV, de CONADI, y por lo tanto, sin duda, lo miramos con mucha preocupación, porque el gobierno había señalado que no iba a haber afectación a programas sociales, y hoy día vemos que ya está habiendo afectación a programas sociales. Eso le iba a preguntar, ¿usted dice que el efecto ya se está notando hoy día? El efecto ya se está notando, porque uno de los decretos que se conoció ayer es un decreto de modificación presupuestaria que recorta en el presupuesto 2026 más de 30.000 millones de pesos, y eso va a impactar ya programas del Ministerio de Desarrollo Social. Estamos hablando de una disminución en el Fondo de Tierras, de CONADI, estamos hablando de casi la mitad del presupuesto del INJUV, estamos hablando del cierre de centros de familia digital de la FUNFA que están a lo largo de todo el país, y también de recortes en programas de niñez, como ocurre con los programas Crecer en Comunidad o con el diagnóstico clínico especializado del Servicio de Protección Especializada de la Niñez. Esos son recortes concretos que ya se están verificando. Javiera, si bien esos recortes efectivamente están en curso dentro de esta idea que planteó el gobierno de recortar 3% parejo para todos los ministerios, lo que han dicho desde el gobierno, y lo conversamos hace un rato aquí con Marcelo Sánchez, el actual subsecretario de la Niñez, es que esos recortes son posibles hacerlos por la vía de determinados espacios que hay de gasto que permiten reducir el desembolso sin tocar beneficios sociales. Y ponía un ejemplo concreto respecto al ajuar que se entrega a los recién nacidos. Dice que hoy día hay un sobrestock de ajuares disponible que con la baja de la natalidad no se justifica, y por lo tanto se genera un diferencial allí que permite un ahorro sin dejar a nadie con acceso al ajuar. Por tanto, no se toca el beneficio social. ¿Es posible generar esos recortes en esa envergadura, y usted tiene la experiencia como ministra, en esa envergadura, sin que eso afecte la entrega del beneficio? Yo creo que ahí es relevante poder distinguir. Siempre es posible estar haciendo revisiones, poder tener mayores eficiencias, si hay que redirigir recursos porque un programa está bien cubierto y hay otras necesidades, eso se puede hacer. Pero cuando hablamos de estas magnitudes y hablamos también de recortes, estoy hablando de cuestiones concretas, casi la mitad del presupuesto del INJUV, una parte importante del presupuesto del Fondo de Tierras, el cierre de los centros de la Fundación de las Familias a lo largo del país, esos son recortes concretos. Entonces, esto sumado a las señales que ya ha dado el gobierno, yo creo que requieren un poquito más de clarificación. O sea, mientras el gobierno, por un lado, señala y está trabajando y presenta una reforma tributaria que beneficia a los grandes empresarios para dar certeza a las grandes fortunas, cuando hablamos de la protección social y de las necesidades de las familias, vemos acciones y mensajes que son contradictorios, que producen incertidumbre. Entonces me parece que producen una legítima preocupación, y ahí se requiere justamente que el gobierno sea más claro en ello. En particular,
particular respecto de la JUAR, si el subsecretario señala justamente que hay stock disponible, yo confío que esto significa que no va a haber ninguna guagua que nazca en un hospital público que deje de recibir eso, pero me parece que es el gobierno el que tiene que darnos esa certeza, porque hasta ahora ha dado pocas certezas al respecto. Lo mismo pasa con el INJUV. El director del INJUV, Alejandro Fernández, planteaba que aquí venía un recorte que estaba fundamentalmente por personal. Un 47%, si no me equivoco, en la cifra de recorte de gasto que está asociado fundamentalmente a funcionarios, en base a una evaluación que se hace de cuál es la dotación que requiere un servicio como ese. Bueno, pero es que cuando hablamos, por ejemplo, primero de la función pública, me parece que es relevante que valoremos el trabajo que realizan funcionarios y funcionarias. El simple hecho de que sea gasto personal no significa que no vaya a haber necesariamente una afectación. Por ejemplo, en el caso del INJUV hay un programa que es Hablemos de Todos, que entrega apoyo en materia de salud mental a los jóvenes entre 15 y 29 años, que también está sufriendo un recorte. Pero además hay una pregunta que es más grande, porque es sin duda legítimo preguntarse y hacer una revisión de la institucionalidad, y en el caso del INJUV este era un proceso que se venía dando, que de hecho dimos cuenta de esto en el Congreso el año pasado, y el propio INJUV junto con sus funcionarios hizo una autoevaluación y una propuesta de reforma. Pero una cosa es poder hacer una autoevaluación, poder hacer un rediseño de la institucionalidad, y otra cosa es barrer por completo con la institucionalidad de juventudes que tiene el país. Entonces, yo creo que en esto se requieren, insisto, mayores certezas, porque esto no es solo un decreto. Estamos hablando de que se da en el contexto de que el ministro de Hacienda la semana pasada dijo que no cree básicamente en la protección social y que la única política social debiese ser la generación de empleo, cuando nuestro país tiene pruebas concretas y una trayectoria clara que da cuenta de cómo la protección social es relevante para la disminución de la pobreza junto con el crecimiento y la generación de empleo, porque tenemos también los oficios que dan instrucciones respecto de la formulación del presupuesto del año 2027 y siguiente, y por lo tanto me parece que ahí es donde las familias requieren más certeza y mayor claridad por parte del gobierno, sobre todo en temas tan críticos como es la protección de la niñez. Hoy día nosotros estamos bajo un paradigma que es el de la Ley de Garantías de la Niñez, que tiene un principio de progresividad y no regresividad. Entonces, el gasto en materia de niñez no debiese debilitarse, y si uno recorre el país lo que se da cuenta es que la protección social no requiere ser debilitada, al contrario, debe ser fortalecida. Estamos con Javiera Toro, ex ministra de Desarrollo Social aquí en CNN Chile Radio. Javiera, ese es un punto muy importante el que usted menciona. ¿Cuánto del gasto del ministerio, quizá la dimensión exacta es difícil de estimar, pero cuánto está garantizado por ley? Porque efectivamente, si un gasto está comprometido por ley, ese recorte no se puede realizar vía decreto, ¿no? Hay que pasar por el Congreso para poder generar una modificación en la ley que sustenta ese desembolso. Por eso quería preguntarle cuán amarrado está el gasto dentro del Ministerio de Desarrollo Social según su experiencia. Bueno, ahí hay que distinguir. Hay programas que justamente están específicamente sus titulares y todos sus beneficios establecidos en la ley propiamente tal. Y hay otros que se crean por vía administrativa. Pero eso no quiere decir que uno pueda retroceder en la protección social. Cuando hablamos, y en particular en el caso de niñez y en el paradigma de protección universal de los derechos de la niñez y la adolescencia, lo que hablamos es que como país hemos ido avanzando en políticas públicas para la prevención, para la promoción de derechos, para la protección, y eso no debiese retroceder. Esto no quita que uno pueda hacer revisiones de programas, pueda hacer ajustes, pero en el global, una cosa es hacer revisiones, por supuesto, e ir mejorando la eficiencia permanentemente, y otra cosa es reducir el Estado social, es reducir el gasto social, y eso no es lo que requiere nuestro país. Y a su juicio, en esa evaluación que se está desarrollando de estos programas,
en todos los ministerios, porque esto no es solo de desarrollo social, pero en particular en este, ¿hay una mirada estrictamente técnica respecto a esas mejoras de eficiencia o hay una concepción política detrás de lo que significan esos programas también? Bueno, uno ve las declaraciones de los personeros de gobierno y lo que ve es que hay una visión respecto del rol del Estado que no valora la protección social. Finalmente es eso, y se pone en duda el rol de la protección social y se pone en duda de manera bastante explícita. Y eso se expresa en cuestiones como los oficios de la semana pasada, que son finalmente, muestran cuál es la visión del gobierno respecto de cómo se deben formular los presupuestos y se muestran distintas medidas que están tomando. O sea, si uno esto además lo ve en el contexto en que están presentando una reforma tributaria encubierta que va a disminuir la recaudación, eso evidentemente va a afectar el rol social del Estado, porque la política social implica gasto. Eso es evidente que es así y es así en todos los países del mundo, y nuestro país, de hecho, no es uno de los que tiene porcentajes particularmente altos de gasto social. Entonces, yo invito también a mirar nuestra trayectoria. O sea, en enero vimos los resultados de la encuesta CACEN 2024 con una buena noticia, que es la disminución significativa de la pobreza, y eso muestra que hay una tendencia sostenida, y eso muestra que las políticas que ha desarrollado el país, que combinan crecimiento con protección social, están dando resultados. Ahora, ¿es suficiente? No, todavía tenemos desafíos importantes en materia de pobreza y desigualdad, y por eso no se entiende que un gobierno pretenda barrer con todo lo que se ha realizado antes, en vez de realizar mejoras que por supuesto siempre van a ser bienvenidas. El ministro de Interior, Claudio Alvarado, Javiera, planteaba esta mañana en una conversación con Radio 13C que las críticas de la oposición de alguna manera estaban infundadas y pedía directamente, era el emplazamiento que hacía en el fondo, que se demostrara si alguna persona había dejado de recibir beneficio. Y no hay ninguna, dice, que haya ninguna persona que ha dejado de recibir algún beneficio que ya entregara el Estado, como una forma de rebatir las críticas que han planteado desde su sector. Bueno, me parece que el gobierno, intentando responsabilizar a la oposición de la confusión y la incertidumbre que ellos mismos generan. O sea, cuando hablamos de que el ministro de Hacienda firma oficios que hablan de descontinuar programas y rebajar presupuestos, y luego nos dicen que es la oposición la que provoca un mal entendimiento de eso, la verdad parece casi una... no sé, una burla a los ciudadanos, porque son las palabras, los oficios, los actos administrativos que ellos han producido. Durante la campaña y durante los últimos meses hemos señalado que esta meta que se plantearon de reducir 6.000 millones de dólares, que es casi 4 veces el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, no era posible sin recortes a programas sociales. Señalaron que no los iba a ver, y ahora que están concretando este recorte, se ve que sí está afectando. O sea, respecto de lo que señala, lo que usted me dice que señalaba el ministro Alvarado, que le preguntemos a las personas que asisten a los centros de la FUNFA que van a ser cerrados, o que participan de los espacios de epicrianza que se está disminuyendo su presupuesto, o a los niños, niñas y adolescentes que están en las listas de espera del Servicio de Protección Especializada, respecto a los cuales el propio gobierno había dicho que esto iba a ser una prioridad. Me parece que es de mucha preocupación lo que se señala, y no es responsabilidad de la oposición la confusión y la incertidumbre que el propio gobierno genera. Javiera Toro, ex ministra de Desarrollo Social, ha estado con nosotros. Gracias por el contacto y esta entrevista, muy amable. Muchas gracias.